Buenas, qué alegría saludarlos a todos los que se van conectando el día de hoy a esta maravillosa charla que me han invitado a dictar en la Feria del Hogar, que es Lenguaje. Les doy la bienvenida a los que ya se van conectando poco a poco para tener este espacio, que es un espacio corto, pero que esperamos que sea para ustedes muy sustancioso y les sirva para todo eso que estamos viviendo en esta coyuntura, pero desde un escenario positivo y ameno que podamos construir en ese espacio físico en el que todos estamos habitando hoy, que es nuestro hogar. Vamos a ir esperando a que la gente se vaya conectando y mientras voy a ir compartiendo con ustedes varias cosas, ir comentándole cositas sobre mí, sobre la empresa donde trabajo, sobre por qué estamos hoy hablando en la Feria del Hogar de un tema de lenguaje de bienestar, mientras se van conectando poco a poco los asistentes dentro de esta charla para que podamos también generar comunidad y podamos compartir experiencias en algún momento. Quiero comentarles mientras nos vamos conectando que yo soy Silvana Ahumada, ahorita me voy a presentar ya cuando nos vayamos conectando más, pero como psicóloga, muchas de las preguntas e inquietudes que han llegado a mí desde mi rol de coach, psicóloga, consultora, tienen que ver con cómo manejamos nuestras emociones hoy en temas de confinamiento, qué hacemos para tener un ambiente saludable dentro de un espacio físico que estamos habitando todos al tiempo, quienes tienen familia, que antes no era así porque cada uno tenía sus rutinas, o también cómo controlo yo mis emociones si soy una persona que vive sola, que antes tenía la posibilidad de salir, compartir con más gente, pero que hoy básicamente estoy yo en mi casa. Y mucho de esto tiene que ver con la charla de hoy, con cómo a través del lenguaje, el lenguaje que manejamos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, podemos crear ese ambiente de bienestar y esos diálogos tanto internos como externos que fortalecen nuestra experiencia en el hogar. Y cuando la Feria del Hogar me invitó a participar con esta charla, para mí fue súper enriquecedor y pertinente porque finalmente uno conecta la Feria del Hogar con muchas cosas, como, digamos, como asistentes que somos, como visitantes, pero también surgió esa necesidad de conectar con entender el hogar desde lineamientos de bienestar, que es lo que estas charlas que han podido vivir y han tenido la oportunidad de vivir durante la feria les permiten a ustedes tener herramientas prácticas para tener esos ambientes amigables en ese espacio que todos habitamos. Entonces, súper interesante que podamos compartir. Ya en 5 minutos vamos a dar inicio a esta, digamos, a esta conferencia. Vamos a esperar que se conecten más gente a la transmisión en vivo. Quiero invitarlos también a todos a que aprovechando que hoy vamos a hablar mucho de espacios compartidos, de familia, de amigos, de hogar, inviten a cualquier persona que les venga hoy a su mente que digan, mira, con esta es la persona que hablo más hoy en tiempos de coyuntura, qué rico que pueda entrar a ver esta charla o estoy lejos de mi familia porque están en otra ciudad o en otra casa, aunque estemos en la misma ciudad, pero no nos hemos visto, ¿por qué no entendemos todas estas herramientas desde el mismo lenguaje compartido? Pueden compartirle el link de acceso a la página en Facebook de Corferias, que ahí ya estamos transmitiendo el envío, y compartirlo por su WhatsApp, compartirlo por el mismo Facebook, para que la gente vaya entrando a la página de Corferias y pueda conectarse con este envío que es para todos. Entonces los invito a que lo hagan, a que piensen en esas personitas con las que tienen contacto o aquellas con las que no han tenido contacto, porque posiblemente hay personas con las que de pronto no hemos tenido mucha comunicación, porque aunque no parezca, hoy estamos también cargados de quienes trabajan labores relacionadas con su trabajo, pero también labores del hogar. Entonces aprovechemos que este sea un espacio para nutrirnos, compartir y conectarnos con cosas interesantes que realmente nutran nuestro ser y nutran también las relaciones que establecemos en nuestro hogar y con nuestros seres queridos. Vamos a esperar unos 3 minuticos también para empezar. Y bueno, en esta oportunidad quiero empezar a hablarles un poco de quiénes somos y de dónde vengo. Mi nombre es Silvana Ahumada, como pueden ver aquí en la proyección. Soy psicóloga, soy coach ontológico, trabajo en procesos de desarrollo humano organizacional, impactando la vida de las personas desde diferentes frentes, como seres humanos, como miembros de familia, como parte de una comunidad, pero también desde el entorno organizacional, para que cuando puedan visiten nuestra página que es www.samconsultores.co y conozcan también un poco de nosotros.
que hicimos esta alianza por la invitación que nos hace Corferias y la Feria del Hogar, siempre preocupados por trascender un poco en todo aquello práctico que nos permite impactar nuestra vida, sobre todo hoy que nos damos cuenta que en este mundo tan cambiante no tenemos nada asegurado, estamos llenos de incertidumbre y de miedo. Todo aquello que sea práctico, que nos sirva implementar de forma inmediata, se vuelve completamente valioso. Y valioso también en la construcción de lo que es el hogar, ¿sí? Vamos a empezar en un minutico mientras nos vamos conectando y las personas van asistiendo a este live. Y bueno, agradecer también a Corferias por estas iniciativas que crean comunidad de aprendizaje y crecimiento en nuestro país para conectarnos todos a través de un lenguaje que nos permita crecer, que es eso que vamos a hablar hoy, que es el lenguaje de bienestar. Entonces, siendo ya las 12:05 y digamos que cumpliendo un poco con nuestros compromisos, quiero comentarles que voy a estar muy pendiente de las preguntas que hagan en Facebook. Voy a invitarlos a que escriban activamente, aunque voy a estar hablando yo durante, digamos, la conferencia. Aprovecho el espacio y los invito a dialogar, porque para eso estamos. Hagan preguntas, lo que se les venga a la mente, cualquier pregunta válida en este espacio. Si algo que está viviendo un familiar, una hermana, un tío, un amigo, lo quieren preguntar desde la temática que hoy nos convoca, háganlo con confianza y voy a estar pendiente para el final de la charla, responder todas esas preguntas que me van a llegar y compartir también desde mi experiencia y lo que pueda compartir. Entonces los invito a que utilicen, pregunten en ese live que estamos teniendo en Facebook y voy a estar muy pendiente al final para abrir un espacio para dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar y vamos a comenzar con este tema y quiero mostrarles cuál es y así lo vamos a llamar hoy y el tema es lenguaje de bienestar, diálogos que fortalecen la experiencia del hogar. Y quiero contarles una historia, me gusta mucho hablar desde mi experiencia personal y la experiencia de las personas que atiendo como psicóloga y como coach. Una de las dos personas, el otro es mi testimonio personal, pero lo voy a contar en tercera persona y quiero presentarles a Carolina. Carolina es una ejecutiva de una empresa multinacional de mercadeo, tiene un muy buen puesto, pero ha tenido una lucha de por vida. A través de esa lucha llegó a mí como coach para que la ayudara y es que cada vez que entra a una reunión le sudan las manos, llora antes de entrar y no duerme bien el día antes. ¿Por qué? Básicamente porque a Carolina le da mucho miedo hablar en público. Y quiero contarles el testimonio personal en tercera persona. Ella es Silvana, es speaker, es consultora, es capacitadora. A Silvana le da nervios cada vez que va a empezar una conferencia, pero ella respira profundo y se dice a sí misma, yo puedo. Y así se tranquiliza e inicia. Cuando Carolina era niña, ella hablaba sin pronunciar bien las palabras. Hablaba muy, muy rápido. Y eso no le permitía a los demás que la entendieran. Cada vez que Carolina hablaba, su papá le decía, parece una loca. ¿Acaso usted es una loca? Hable bien. Qué fastidio no entenderle nada. Cuando Silvana era niña, su mamá la animaba a dar ideas a cualquier tipo de público. Sus amigas, su familia e incluso gente del trabajo de su mamá, que eran mucho mayores que ella. Cuando ella terminaba, su mamá le decía, hija, qué valiente eres al hablar. Tú siempre puedes hablar en público. A la gente le encanta escucharte. Y estas dos historias que son reales, las comparto con ustedes para poder entender el poder que tiene la palabra y el lenguaje en la construcción de lo que somos. Y el poder que también tiene la palabra y el lenguaje en construir en el otro que nos rodea. Y como este ejemplo vemos, para quienes son papás y están hoy asistiendo a este live, la importancia que tiene la palabra de un papá, pero también de un profesor, de esas personas con las que convivimos, de un jefe también, compañero, en la construcción positiva de lo que nosotros podemos llegar a ser. Entonces, construimos el lenguaje, construimos bienestar en el otro a través de lo que le decimos y cómo lo percibimos, pero también hay algo importante aquí en el lenguaje de bienestar y es que nosotros también construimos lenguaje para nosotros mismos. Y el músculo más importante de nuestro cuerpo es el cerebro, aunque a veces no lo aceptamos. Y por eso hay que nutrirlo y alimentarlo de buena manera. ¿Sí?
pero sin darnos cuenta, como somos seres humanos, el 75% del tiempo alimentamos cosas negativas, casi que sin darnos cuenta, de forma empírica, ¿sí? Y a veces nos levantamos y pasamos todo el día diciendo cosas como, odio esto, o aquel día me decía alguien, qué triste empezó el día, oscuro, ¿sí? O qué desgracia que hoy estemos en esta situación tan difícil. Tenía que pasarme a mí, ¿por qué no le pasó a otro? ¿Sí? Qué mala suerte tengo, odio a esa persona, me estresa, no me nace hacer esto, no quiero hacerlo, no puedo. Y con todas estas palabras que nos decimos casi que automáticamente, alimentamos nuestro cerebro de manera negativa, ¿sí? Y con un lenguaje que no tiene un significado positivo para nuestra vida. Y todo esto tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de percibir el mundo, las cosas, las circunstancias que nos ocurren, incluso en tiempos de crisis, ¿sí? Entonces yo quiero invitarlos a todos que rápidamente se conecten con esta imagen que están viendo acá y eh, quiero que piensen rápidamente qué observan ahí, qué es lo primero que ven y qué tanto pueden ver, ¿sí? ¿Qué tanto pueden ver ahí? Entonces, no sé qué se les viene a la mente de esa imagen que ven. Me imagino que algunos estarán viendo un espejo, no sé, otros estarán viendo una mujer mirándose al espejo o dos mujeres conversando. Y algunos de ustedes también habrán visto una calavera, ¿sí? Ahora, depende también de cada uno de nosotros qué es lo que primero queremos observar en las situaciones que afrontamos en la vida. No se asusten quienes vieron la calavera porque no hay nada malo quienes la vieron primero. Pero finalmente, si todos tuviéramos la oportunidad ahora de conversar, vimos algo distinto. Algunos compartimos que vimos primero la calavera, otros que vimos primero a la mujer, pero esto para que nos conectemos un poco con que todo este tema de cómo percibimos la vida está directamente relacionado en cómo le damos significado a través del lenguaje. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir todos los días si nos levantamos diciendo quienes tengan trabajo, qué desgracia de trabajo o gracias por un día más de trabajo. Tenemos la posibilidad de decir qué este encierro o finalmente de decir qué alegría estar en pijama en casa. Yo que siempre me quejaba de que me tenía que arreglar todos los días para salir. Qué alegría estar en pijama. O de levantarme todos los días diciendo qué jartera no poder ver a nadie, ¿sí? Quienes están encerrados y viven solos. O de levantarme diciendo qué bueno que hoy tengo salud. ¿De qué depende centrarnos o amanecer en el lado verde de nosotros mismos? Y de cómo mismos programamos el lenguaje interno que tenemos con la vida. Quiero compartir con ustedes esta frase que tiene mucho que ver con esta conferencia que hoy nos convoca en este live y es, el lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas, el lenguaje hace que las cosas sucedan y por lo tanto, el lenguaje no solamente se centra en describir la realidad, sino que nos permite crear realidades. Y aquí la pregunta es, ¿qué realidad quieres crear para ti, para tu familia y para la situación que estás afrontando en este momento? ¿Cuál es esa situación que todos estamos afrontando hoy en día? Y es el COVID-19. Hoy todos y la humanidad nos conecta a algo en común, es que todos estamos viviendo esta situación. Y esta situación la estamos viviendo físicamente dentro de un espacio. ¿Y cuál es ese espacio? ¿Cuál es nuestra realidad? Esta realidad que les estoy mostrando a través de fotos y es, estamos hoy en confinamiento, en cuarentena, y eso nos une a todos en vivir algunos momentos que pueden ocasionar cierta tensión compartida entre todos, sea porque vivimos solos o porque vivimos con familia, etcétera, ¿sí? Y todo eso que estamos experimentando o viviendo, básicamente también nos permite identificar que no estamos solos, que esta realidad es una realidad compartida, aun cuando se vuelve tensa y diferente para nosotros, ¿sí? Esta realidad donde nos toca en un mismo espacio poder vivir diferentes roles, ¿sí? Y poder encontrar diferentes formas de conectarnos con ese espacio. Y ese espacio donde hoy estamos viviendo esa coyuntura del coronavirus tiene un nombre. Y para entenderlo quiero compartir con ustedes una diferencia fundamental entre estas dos palabras, ya que estamos hablando de lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre casa y entre hogar? Y casa realmente es el espacio físico que nosotros habitamos, donde dormimos, comemos y generalmente es una estructura, ¿sí? Física donde habitamos.
pero hogar tiene un significado distinto. Y hogar realmente está conectado con un espacio físico que habito, pero que tiene unas emociones y un significado positivo para mí. Hay gente que inclusive se casa, sale de su casa, por así decirlo, se va con su esposo y cuando vuelve de visita a la casa de sus padres dice, qué rico, me siento en mi hogar. Bueno, a esas personas, dos consejos. Primero, hay que construir también hogar con su nuevo esposo o pareja, pero también nos habla ese ejemplo palpable de la importancia que tiene el entendimiento del hogar desde los vínculos positivos, saludables y de bienestar que creamos en un espacio físico. Hay muchas personas que hoy tienen casa, pero que no tienen hogar. ¿Sí? Y hay muchas personas que inclusive, sí, tienen hogar, pero no tienen casa, que son más privilegiados esos segundos, que sienten que tienen hogar en la visita a un amigo o en su propio espacio físico. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es el lenguaje de bienestar que construimos en nuestro hogar, ¿sí? O en esos espacios que nosotros sentimos como hogar. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasaba antes del COVID-19? En ese espacio físico que habitábamos, teníamos unos tiempos, rutinas y espacios particulares, sea porque vivamos solos o porque vivamos con otras personas, que nos permitían organizar nuestro día a día. Que saliéramos, volviéramos y que esas rutinas nos dieran como lapsos de descanso y espacios de respiro que nos permitían controlar nuestra vida y nuestras emociones. Hoy eso se acabó, pues en este periodo de cuarentena se desdibujó la línea entre esos espacios o rutinas separadas que teníamos y hoy el mismo espacio físico que habitamos se ha vuelto nuestra oficina, nuestra sala de compartir, nuestro espacio para estar todos y tener momentos independientes y la sala o el comedor se ha convertido en nuestro spa, en nuestra sala de gimnasio, en nuestra sala de trabajo. ¿Cómo lidiamos con eso y de qué manera lo lidiamos desde el lenguaje para que eso siga siendo un hogar desde el bienestar y desde la tranquilidad? Entonces quiero compartirles tres frases fuertes, ¿sí? Que han compartido personas que se me han acercado desde mi posición de psicóloga y de coach y quiero compartirles estos tres testimonios. El testimonio uno, se los voy a leer. Mi esposa me dijo que ya no mamaba, que tanto tiempo juntos la hizo darse cuenta de mi egoísmo. Otra persona me compartió, mis amigos me reclaman con un tono fuerte cuando no los llamo, porque según ellos, ahora debería tener tiempo para hacerlo. Y otro, digamos que otro enunciado que me han compartido mucho, quienes tienen sobre todo, quienes son adolescentes, primos, familiares cercanos también, mi mamá me dice que no sirvo para nada porque no ayudo en la casa. Les quiero que nos conectemos con estos tres enunciados que están directamente relacionados con toda la tensión y las nuevas construcciones que ha traído este momento de COVID-19 en el hecho de compartir esos espacios juntos. Y quiero invitarlos a empezar a conectarnos con cómo construir ese lenguaje de bienestar desde esto que les voy a mostrar. Aquí están los tres enunciados que pueden ver en la pantalla y voy a compartir o a compartir con ustedes un enunciado relacionado con cada uno de esos que nos lleva a identificar cuál es la intención positiva que hay detrás de cada una de estas quejas. Porque ustedes que están ahí en el live, si pueden leer esto que están viendo, se van a dar cuenta de que básicamente estos son reclamos o quejas. Pero siempre, por nuestra naturaleza humana, detrás de un reclamo o una queja hay una intención positiva. Una intención positiva muy conectada con un sentimiento que está ligado al amor. Por eso el lenguaje de bienestar también tiene mucho del lenguaje de amor. Entonces veamos el primero. Mi esposa me dijo que ya no mamaba por tanto tiempo juntos y eso le hizo darse cuenta de mi egoísmo y de mi individualismo. ¿Cuál es la intención positiva detrás de ese reclamo? ¿Sí? El reclamo se da porque quiere amor, quiere compartir y quiere sentirse equipo. ¿Sí? Mis amigos me reclaman con un tono fuerte porque no los llamo, porque según ellos ahora debería tener tiempo para hacerlo. ¿Sí? Eso significa que una de las personas con las que más valoran hablar en tiempos de crisis y desesperanzas es contigo. Y si tus amigos te están demandando eso más que un reclamo, es porque ven en ti esperanza. Y cuando un hijo dice,
mi mamá me dice que no sirvo para nada porque no ayudo en casa, él tendría que entender detrás de ese reclamo que ella tiene una necesidad de sentirse apoyada. Entonces, humanamente, antes de entrar en los tips, porque hoy les voy a regalar 6 tips para poder tener un lenguaje de bienestar y construir ese lenguaje de bienestar, y esa es mi promesa de valor en esta conferencia que tenemos en este live, 6 tips que pueden aplicar desde su propia gestión y desde el compartir con otros. Sobre todo esto que estamos hablando antes de empezar con los tips, no se les olvide preguntar cualquier inquietud que tengan en el chat del Facebook, en el live, en las preguntas que están ahí, que yo voy respondiendo sus inquietudes si tienen dudas de todo este tema. Entonces, no significa que estos reclamos que aquí ven sean buenos. Sin embargo, el lenguaje de bienestar también es una invitación a conectarnos con ver la necesidad en el otro y también ver su intención positiva. Y esa es la invitación. Cada vez que alguno reaccione hoy en tiempos de COVID de manera reactiva, qué pena que repita la palabra, que su emoción esté desbordada, que me griten, que haya reclamos, intentemos nosotros ser ejemplo desde el lenguaje de bienestar y encontrar la intención positiva que hay detrás. ¿Listo? Entonces, hablando del lenguaje de bienestar, vamos a conectarnos con el primer tip de hoy para poder trabajar y manejar ese lenguaje de bienestar. Y es eso que acabamos de compartir, identificar siempre detrás del lenguaje del otro cuál es la intención positiva en lo que se dice. Entonces aquí viene un reclamo que hacen muchos padres también, no importa la edad, es bueno, hija, y es que tú ya no me quieres porque no me llamas. Y miren la respuesta desde un lenguaje de bienestar. Papá, gracias por demostrarme lo importante que es para ti que hablemos. Te amo. O veamos otro reclamo. Soy infeliz. Realmente nunca tengo tiempo para descansar en casa y tú durmiendo. Y miren la respuesta desde un lenguaje de bienestar. Entiendo lo importante que es para ti tener tiempo de descanso. Pues miren el poder desde la energía que podemos transmitir en el lenguaje para generar ambientes de bienestar. Entonces, tip número 1, vámonos con el tip número 2 para generar lenguaje de bienestar y es, haz contigo, con amigos y o con tu familia el reconocimiento de cosas que hoy en cuarentena te hacen sentir que eres amado. Ayer tuve la oportunidad de compartir con una persona que quiero mucho y terminamos hablando de este tema que quise vincular hoy casualmente a esta conferencia y es sobre el lenguaje de amor, que habla mucho del lenguaje de bienestar. Y ese lenguaje de amor conectado con el lenguaje de bienestar tiene que ver con la capacidad que debemos tener todos de reconocer no todos nos sentimos queridos y amados de la misma manera y que podemos preguntarlo y llegar a acuerdos para poder generar un ambiente amoroso, saludable y sano en esas relaciones de hogar que hoy tenemos o con nuestros seres queridos o con nosotros mismos cuando vivimos solos. Porque yo les pregunto siempre a mis asistentes en capacitaciones, ¿quién es la persona con la que tú más hablas en el día? ¿Con quién más chismoseas? ¿Con quién más piensan? ¿Con quién más conversan? Y hay gente que me dice, unos esposos muy amorosos con mi esposa. Hay gente que me dice con mi hermana, con mi novio. Pero la respuesta es con nosotros mismos, ¿sí? Entonces también es importante conectarnos con ese lenguaje y ese reconocimiento desde nosotros mismos. Quiero compartir con ustedes 3 elementos importantes y es cuando estoy compartiendo con otros, con mi pareja, con mis hijos, 2 frases importantes que podemos para poder construir eso que me hace sentir querido o amado. Y comiencen con esas palabras que resalta un fucsia para que las tengan ahí como muy latentes. A mí me gusta que me llames una vez a la semana. Esto para gente que tiene su familia en otros lugares, sea en la misma ciudad, pero que no se pueden ver por tiempos de coronavirus. O yo valoro cuando me escribes buenos días en las mañanas, pero compártanlo para que la gente pueda saberlo y para que podamos construir desde ahí. Esto para cuando estamos con la familia construyendo dentro del mismo espacio físico hogar. Y es, yo me siento feliz cuando me ayudas a lavar los platos. Pero a veces quien se encarga de lavar los platos en la casa simplemente lava los platos y se queda en la queja, pero nunca expresa lo importante que es para esa persona que está a cargo de eso, que otro sepa que le hace feliz eso, que eso para esa persona es lenguaje de amor. ¿Listo? O me siento amado o amada cuando me dices
llegó el tiempo de compartir, agradecer y comer en familia. Yo puedo decirle a mi pareja, yo prefiero o me gusta cuando me llamas y me dices, Jairo, llegó el tiempo de compartir, agradecer y comer en familia, te estoy esperando en la mesa, a cuando me dices, se va a enfriar, la comida se va a enfriar, ven que se va a enfriar, es que no tienen consideración, ¿sí? Pero si no hablamos esto desde el lenguaje de bienestar, la tensión va a permanecer y el día que queramos explotar, pues vamos a explotar. Y aquí tengo otro tip para quienes vivimos solos, no compartimos con mucha gente, y es también podemos tener lenguaje de bienestar para nuestros diálogos internos, y es identificar cómo me siento yo querido y amado, ¿sí? Desde lo que yo mismo converso y alimento en mi mente. Y un elemento importante aquí es, de pronto, yo me siento tranquilo, identificarlo, cuando me levanto en las mañanas respondiendo a la pregunta, ¿qué sí tengo hoy y qué sí puedo hacer hoy? Y si yo abro los ojos en la mañana y lo primero que me respondo es esa pregunta, básicamente me voy a conectar con un lenguaje positivo de bienestar para mí mismo. O, por ejemplo, cuando me acuesto todas las noches completando la frase, hoy agradezco por. Entonces, miren que de diferentes frentes, no importa el tipo de familia que seamos, si vivimos solos, si compartimos en pareja, si nuestra familia está en otro lugar, este lenguaje de bienestar y el segundo tip de reconocer qué cosas me hacen sentir querido o amado y compartirlas, o conmigo mismo en lo individual o con los otros, me permite crear lenguaje de bienestar. Tip número 3, hablar con los demás desde la afirmación y no desde el juicio. Aquí es importante entender cuál es la diferencia fundamental entre estos dos actos lingüísticos, que son juicios y afirmaciones, que son dos actos del habla que utilizamos mucho para conectarnos con los demás. Cuando nosotros hablamos del juicio, hablamos desde una percepción personal y tendemos a hacer juicios de valoración sobre el otro, ¿sí? Pero cuando hablamos desde la afirmación, hablamos de una realidad tangible que no está sujeta a ser discutida porque es real y porque no tiene peros, ¿sí? Puede que algunos de ustedes al final de esta conferencia digan, qué chévere esa conferencista, me encantó, pero habrá otros que digan, definitivamente esa conferencista hablaba muy rápido o ese tono costeño no me gustaba, ¿sí? Ambos son juicios, son realidades de cada uno, pero realmente ahí no estamos hablando de afirmación. Diferente que cuando salgan de esta conferencia, ustedes puedan decir, bueno, tuvimos una conferencia que nos ofreció la Feria del Hogar, donde hablamos de 6 tips claves que nos permiten construir hogar desde el lenguaje de bienestar. Eso es una afirmación porque es un hecho y tenemos evidencias que es las memorias, la grabación y lo que estoy compartiendo hoy con ustedes. Una invitación importante hoy cuando todos estamos conectados con la susceptibilidad es empecemos a hablar desde la afirmación y no desde los juicios de valor. Entendemos, intentemos crear ambientes distendidos desde ahí, desde el respeto al otro. Veamos un ejemplo. Generalmente cuando hacemos también juicios tendemos a generalizar, ¿sí? Entonces utilizamos palabras como tú nunca, siempre, ¿sí? Todo el tiempo. Y esas generalizaciones nos determinan al otro y lo hieren, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo de un juicio que es muy común, es que nunca me ayudas en casa. Y miren cómo ese juicio se puede convertir en una afirmación positiva que genere lenguaje de bienestar. En vez de decir nunca me ayudas en casa, que es algo muy determinante y que señala, pues yo lo voy a convertir en afirmación. Hoy no me ayudaste a limpiar los baños y para mí sería importante mañana contar con tu apoyo. ¿Cuento con ello? Entonces, cuando pasamos del juicio a la afirmación, intentamos hablar desde realidades, desde el ejemplo, desde lo que yo observo, desde algo que no está sujeto a ser discutido, porque si finalmente no me ayudaste a lavar el baño, pues es una realidad que podemos compartir los dos, pero desde un lenguaje respetuoso, sin generalizar y hablando de realidades. Veamos otro ejemplo. Siempre con ruidos mientras trabajo. Qué jartera estar aquí en casa. ¿Sí? Siempre una generalización. Y miren que cuando lo convertimos en afirmación, miren el poder que tiene. Mientras hablaba con mi jefe, ustedes no dejaron de gritar. Quiero que trabajemos juntos. Valoraría mucho que me ayuden haciendo silencio. Llegamos a un acuerdo a esa hora. Pues miren la diferencia fundamental y lo respetuoso, preciso y no general que es el lenguaje desde la afirmación. Tip número 3, hablemos desde la afirmación
y menos desde el juicio. Número 4, incitemos y fomentemos charlas de acuerdos en el hogar. Y para generar charlas de acuerdo en el hogar es básicamente encontrémonos en la sala, encontrémonos en el cuarto, en cualquier espacio que para ustedes sea importante, en el comedor, y conversemos sobre estos 4 puntos, perdón, que nos permiten tener charlas de acuerdos en el hogar. Primero, ¿qué necesitas de mí y qué necesito yo de ti? Segundo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo hoy en cuarentena? Que lo hago, pero que quiero que sepas que me está costando. A la gente a veces le da pena decir las cosas que le cuestan, sobre todo a las parejas, pero es importante tener un diálogo abierto y transparente. Mira, yo me estoy levantando más temprano que antes de la cuarentena para ordenar porque sé que para ti es importante ordenar, pero quiero que sepas que me cuesta porque no soy madrugador, ¿sí? Pero lo hago por ti y lo hago por la convivencia. Eso también es importante tenerlo en esas charlas de acuerdo. ¿Para qué? Para que básicamente el otro vea, reconozca y ahorita veamos que ese esfuerzo que tú estás haciendo y pueda haber también un lenguaje de bienestar en lo que fluye en familia o en convivencia. Entonces, ¿qué necesitas de mí y qué necesito yo de ti para tener un hogar tranquilo y un hogar saludable? ¿Qué hago pero me cuesta? ¿Qué estoy haciendo pero quiero que sepas que me cuesta? ¿Qué hago pero me nace? ¿Qué estoy haciendo hoy y quiero que sepas que me nace hacerlo? ¿Sí? Me nace ordenarte la cama, me nace hacer el almuerzo. ¿Sí? Algo importante y que cuando yo he trabajado con todo tipo de públicos que me han invitado en mis momentos en que he sido speaker o que he tenido la oportunidad de acercarme a través de diferentes públicos, en estas charlas no hablen desde lo negativo, porque la gente dice, uy, me encantaría tener una charla de acuerdos en el hogar para contarle a todos qué me molesta, ¿sí? Entonces por eso taché ahí, no es que me molesta, más bien conectémonos con lo positivo, ¿qué me gustaría solucionar? Entonces no hablamos desde la molestia, eso es lo que vamos a trabajar, sino desde lo que quisiéramos solucionar. Entonces miren, a mí me gustaría solucionar el tema de que yo preparo el almuerzo, pero no todos siempre están al tiempo en la mesa. ¿Cómo podemos solucionar eso siendo yo la responsable de esa tarea que me han asignado? ¿Sí? ¿Qué me gustaría solucionar? Entonces, 4 elementos importantes que los invito a todos ustedes en esas charlas de acuerdos en el hogar, qué necesitas de mí y qué necesito yo de ti, qué hago pero me cuesta, qué hago pero me nace y qué me gustaría solucionar. ¿Para qué identificar qué necesitas de mí yo de ti? Para comprometernos y hacerlo. Porque si lo identificamos en una charla de acuerdos y luego no lo hacemos, pues perdemos credibilidad en este momento tan importante de construir cosas lindas en el hogar. ¿Para qué nos sirve identificar qué hago pero le cuesta al otro? Para valorarlo y reconocérselo. Qué lindo poder decir, valoro mucho que hoy te hayas levantado temprano a ordenar. Pero sobre todo porque ya me dijiste que te cuesta. Y ahí estamos construyendo desde el bienestar. ¿Para qué nos sirve identificar qué haces pero te nace? Para agradecértelo. Porque lo haces porque te nace, pero no es una obligación. Porque ninguna relación, incluso familiar, ni de amigos, ni la relación conmigo mismo de bienestar es obligatoria. Eso significa que si hacemos relaciones de bienestar es porque nos nace y eso hay que agradecerlo. Finalmente, ¿qué me gustaría solucionar? Todo aquello que se responda a esta pregunta hay que acordarlo y respetarlo. Y bajo este tip número 4 podemos crear cosas maravillosas, ¿sí? Conversando, dialogando y llegando a acuerdos. Nos faltan 2 tips. Ahí los invito también si tienen dudas, inquietudes o si quieren debatir algo también a compartirlo en el live que estamos teniendo en Facebook y a invitar gente, si aún no se ha conectado a algunos miembros de su familia o amigos con los que quieran compartir esta charla, para que vean estos 2 últimos tips. ¿Listo? Entonces nos vamos a los últimos 2 tips. Bueno, finalmente, antes de pasar al quinto, todo esto, tener charlas de acuerdo, se tiene que sintetizar en algo importante y es en acciones, horarios y rutinas que creamos en familia. ¿A través de qué? De un diálogo, de ese lenguaje de bienestar, que es respetuoso, amigable, amable y amoroso. Vámonos con el tip número 5 y es tener conversaciones con significado. Y vamos a hablarlo desde 2 escenarios, porque obviamente no todos somos iguales y sé que hay gente aquí que dirá, pues yo soy soltero y vivo solo, o yo vivo en familia, o yo no soy amiguero, y aquí hay para todos, estos tips nos sirven para todos. Entonces vamos a hablar poquito a poquito, veamos este icono que ven acá,
Y es para aquellas personas que viven con otros miembros en la misma casa, que están construyendo hogar, que tienen su familia al lado, que comparten espacios comunes, o para aquellos que viven solos pero que son muy amigueros y hablan mucho con sus familiares o con sus amigos. Veamos a través de qué preguntas poderosas podemos crear conversaciones con significado. Y conversaciones con significado, antes de mostrarles las preguntas que generan estas conversaciones, ¿qué es? Son momentos de diálogo de bienestar que se centran en hablar sobre cosas que realmente llenan nuestra alma. Son momentos de conversación que realmente hacen que nos conectemos emocionalmente con nuestro ser y con el ser y el alma de las personas que nos rodean. Por eso son conversaciones con significado, porque nos permite que a nosotros crecer, trascender, evolucionar desde cosas pequeñitas, como preguntarle algo al otro, ¿sí? Entonces, voy a compartir cómo hacemos estas conversaciones con significados, cómo trascendemos a hablar de cosas que realmente tengan peso en la vida, sobre todo hoy en tiempos de coronavirus, donde nos dimos cuenta que la humanidad ha cambiado y va a cambiar, ¿sí? Y que debemos construir conversaciones con significado más conscientes para nosotros mismos y para los que nos rodean. Entonces, ahorita tiene mucho peso hablar de cosas serias con significado para nosotros, que le aporten algo al mundo y a nuestra vida y a nuestro crecimiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas poderosas. Entonces, veamos esas preguntas para quienes, como les decía ahorita, comparten en familia o, aunque no vivan con su familia, lo llaman mucho a familia y pueden tener estas preguntas que generen conversaciones con significado. ¿Qué fue lo que más te gustó del almuerzo de hoy? Mire que parece algo súper banal, pero finalmente me lleva a reconocer al otro desde el gusto, ¿sí? Entonces, es no simplemente qué te pareció, no, qué fue lo que más te gustó. No, lo que más me gustó del almuerzo hoy fue el puré de papa, ¿sí? Y yo después poder decirle a esa amiga que tengo lejos, ¿sí? El día de su cumpleaños sorprenderla con un puré de papa porque descubrí algo que para ella era importante y antes no sabía, ¿sí? O que una hija que le pregunta esto a su mamá en pleno almuerzo, mami, ¿qué fue lo que más te gustó del almuerzo que tú misma preparaste? No, me encantó la ensalada de aguacate. Yo pueda sorprender a mi mamá en estos días de cuarentena con una ensalada de aguacate. Entonces, son cosas que parecen banales, pero que tienen un significado que realmente llena nuestra alma. Otra pregunta para hacernos con significado a nosotros mismos, cuando somos más independientes, de pronto no nos gusta compartir tanto y vivimos solos, ¿sí? Me autopregunto, oye, ¿qué fue lo que más me gustó del almuerzo de hoy? ¿Para qué? Para conectarme, para tener atención plena, algo que muchos de ustedes de pronto ya conocen que se llama también mindfulness, y es poder disfrutar las sensaciones y los momentos de manera más profunda. Esto nos hace sentir vivos finalmente, encontrar en el sabor, en la sensación, en la palabra, en la luz, en los colores, ¿sí? Cosas que nos llenan. Entonces, finalmente me lo puedo autopreguntar y conectarme con todas esas emociones y sensaciones positivas que hay alrededor de hacerme estas preguntas para mí mismo. Son conversaciones y diálogos internos con significado. O también podríamos preguntarnos, oye, en la mesa o viendo televisión, ¿por qué podemos agradecer hoy? Para quienes son papás o también hijos o tíos o abuelos, yo voy a lanzar esta pregunta hoy que estemos todos conversando en la noche. ¿Por qué podemos agradecer hoy? Y voy a invitar a todos a que respondamos así sea una palabrita, inclusive a los niños pequeños que hoy ya pueden hablar. ¿Qué quieres agradecer? ¿Sí? Pero si soy solo, independiente, ¿sí? Y no me gusta mucho conversar, pues me lo pregunto a mí mismo. ¿Qué agradezco yo? Estos dos tipos de preguntas que vimos que son ejemplos, porque hay miles que ustedes se pueden inventar para tener conversaciones con significado, nos llevan a la reflexión. Pero también hay preguntas poderosas que nos permiten tener conversaciones con significados con los otros, con nosotros mismos, que nos llevan a la acción. Y estas tienen también un significado muy poderoso en nuestra vida porque nos llevan a dar un paso más que la reflexión. Y voy a darles dos ejemplos de esas preguntas. Una es, ¿qué podemos hacer mañana que nos haga sonreír más? ¿Sí? Es una pregunta que enseguida me conecta con la sonrisa, porque puede parecer una pregunta muy básica, pero que genera cosas que también nos llenan. ¿Sí? Es preguntarnos a todos, tenemos un reto en familia o un reto de amigos hablando por teléfono y votemos ideas de qué podemos hacer mañana que nos haga sonreír más para ver cuántas sonrisas acumulamos desde esas conversaciones con significado. Y otra pregunta que nos lleva a tener conversaciones con significado a la acción es,
¿Qué haremos en casa cada uno para estar todos tranquilos? ¿Y por qué pregunto aquí desde la tranquilidad? Porque muchas de las charlas para las que me han contactado y que he tenido la oportunidad de apoyar con empresas, con comunidades en tiempos de COVID-19 tienen que ver, digamos que mi charla más famosa también se ha hecho es manejo de emociones y de estrés en tiempos de COVID. Entonces, vamos a conectarnos no con qué hacer para evitar el estrés, sino con lo positivo y es qué hacer para estar tranquilos. ¿A qué nos comprometemos en casa cada uno para estar todos mañana tranquilos? Lleguemos a acuerdos. ¿Desde dónde? Desde todo eso que identificamos y hablamos en esa charla de acuerdos de qué es importante para ti y qué es importante para mí. ¿Listo? Y si no los hacemos a nosotros mismos, los que viven solos, los que no conversan tanto, pero sí tienen diálogos internos, ¿qué puedo hacer mañana que me haga sonreír más? ¿Sí? O quedar en casa para estar todo, para estar yo tranquilo. Ahí se me fue un todos, pero es para estar yo tranquilo conmigo mismo, quedar en casa. Entonces, tip número 5, tener conversaciones con significado. Tip número 6, hablemos de lo que nos gusta y nos hace reír. Y a esto yo lo llamo diálogos distendidos. Si bien los invito a todos a tener conversaciones con significado, también hay momentos, en momentos de COVID, donde debemos decir, hablemos de aquello que coloquialmente llamamos banal, ¿sí? Pero que nos hace reír y nos conecta con emociones muy, muy positivas, con carcajadas, nos conecta con sonrisas, nos conecta con cosas que realmente nos hace disfrutar la vida, ¿sí? Y pueden ser burlas no ofensivas, pueden ser momentos chéveres, puede ser conectarme con un ser querido desde lo que a él o a ella le gusta, hablar de esas cosas banales de la vida que también nos nutren. ¿Por qué nos nutren? Porque nos permiten desconectarnos mentalmente a veces del peso que genera repensar tanto la vida, repensar tanto la crisis. Entonces, busquemos tener diariamente estos espacios de diálogo distendidos que nos permiten tener un distanciamiento psicológico de la crisis, de aquel escenario mucho que vemos en los noticieros y nos permite llenarnos de un lenguaje de bienestar para nosotros mismos. Entonces, les trajo algunos ejemplos de diálogos distendidos, de cosas que podemos conversar hoy, hablemos de esto. Muchos memes y chistes de casos de la vida real, ¿sí? Como diría Silvia Pinal para los que son de mi época, de memes o cosas reales que vemos de gente que deja prendida la cámara mientras está en reuniones. Miren aquí este caso de sus compañeros asombrados por lo que ocurrió. Hay muchos, hablemos de eso, mostrémoslo en familia, que nos da risa, ¿sí? También hablemos con nuestros hijos, quienes tienen hijos pequeños y ahorita han sido mucho más flexibles con dejarles que se conecten a todos sus aparatos tecnológicos para que en tiempos controlados jueguen, ¿sí? Si le estoy dando el tiempo para que juegue, sé lo que mi hijo está jugando, pues me voy a acercar desde su mismo interés. Y díganle, hijo, en este caso, estos juegos que son de construir granjas, etcétera, ¿qué sembraste hoy? ¿Qué nueva fábrica tuviste hoy? Eso es un diálogo distendido desde el interés del otro, ¿sí? O hablemos también del baile que hicimos en familia o que hizo nuestro tío lejano que no vive en el país y que nos mandó el video en el chat familiar y que creía que sabía bailar. Riámonos un poco de todas esas experiencias positivas que hoy compartimos y que nos permiten generar bienestar, ¿sí? O para quienes también viven solos, pero hablan mucho con sus amigos, como yo que hablo mucho con mi mejor amiga, que debe estar viéndome en estos momentos y hablamos mucho, mucho de cómo va la dieta. Y nos reímos porque decimos que hoy empezamos dieta, pero al día siguiente pecamos 5 veces más de lo que logramos el día anterior. Entonces, conectémonos con eso, conversemos desde ahí, con todas las personas que queremos, que nos quieren y con nosotros mismos, que como les dije, somos esa persona con la que hablamos más, ¿sí? Entonces, para cerrar esta conferencia el día de hoy y cumplir con los tiempos, 6 tips que permiten tener lenguaje de bienestar. Uno, identificar la intención positiva, inclusive desde el reclamo del otro. Dos, reconocer y hablar sobre las cosas que me hacen sentir amado y querido. Tres, hablar desde la afirmación y no desde el juicio. Cuatro, promover charlas para hacer acuerdos. Cinco, conversaciones con significado. Y 6, disfrutar de diálogos distendidos. Con estos 6 tips que la Feria del Hogar quiere compartir con ustedes hoy a través de nosotros y la invitación que nos hicieron a mí, Silvana Humada, y a Sam Consultores, que como les comenté a quienes se conectaron desde el principio, es una empresa de consultoría en desarrollo humano organizacional. Quiero cerrar esta conferencia de hoy
agradeciéndoles permitir compartir con ustedes todas estas herramientas que hoy conozco desde mi formación como psicóloga, como coach y también como ser humano y como vocera de la importancia que tiene el lenguaje del bienestar, del amor y de las virtudes para construir espacios de bienestar y relaciones con significado con los que nos rodean. Pues quiero invitarlos también a, cuando puedan, revisar nuestra página para cualquier cosa que podamos ayudarlas en su desarrollo personal o laboral. Aquí están los datos de nuestra consultora comercial, que es Piedad Neira Moreno, que aquí también está conectada. Si quieren, tómenle una foto como a los datos y estamos para servirles. Búsquenos también en Instagram como @samconsultores, en LinkedIn Sam Consultores y en Facebook Sam Consultores. Y también sigan conectándose con todos estos espacios que promueve la Feria del Hogar, que son espacios realmente con significado para todos. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a ver si hay alguna duda, inquietud o comentario que me estén compartiendo en el chat para poder también verlo con ustedes, ¿sí? Regálenme un segundito y me conecto por acá. Listo, aquí a compartir un poco con ustedes sobre estos comentarios que me hacen y agradeciendo también a la Feria del Hogar que ha podido escoger cualquier tema, pero básicamente se ha conectado con temas con sentido y significado para la vida y para lo que estamos viviendo hoy. Por aquí también hablan un poco sobre que el contenido está muy interesante, que son útiles los tips en tiempos de crisis, ¿sí? Y bueno, básicamente no veo por ahora ninguna duda o inquietud. Voy a revisar a ver si hay alguna otra duda o inquietud. Básicamente veo valoraciones. No, ¿están escuchando ahí? ¿Ahí me están escuchando todos? Perfecto. Qué pena que me avisaron que no me escuchaban, pero creo que ya todos me están escuchando. Básicamente lo que más encuentro aquí son valoraciones. Creo que ya están utilizando el lenguaje de bienestar y me alegra mucho que les haya servido y que vean este elemento como constructivo. Le daba las gracias a la Feria del Hogar por escoger temas con significado que impacten la vida de las personas. Y hay una pregunta en particular que nos dice, ¿cómo decirle a las personas de buena manera que no opinen de tu vida? Que ellos no son perfectos. Qué buena pregunta me hacen y me alegra poder compartirla con ustedes. Justo estuve hablando estos días con varias personas sobre esto. ¿Cómo decirle a las personas que no opinen sobre mi vida y que ellos no son perfectos? Primero quiero invitarlos a lo siguiente. Cuando una persona se toma el tiempo de opinar sobre tu vida, es porque eres importante para ella. Y agradezco, creo que también a esas personas que estos días me han permitido reflexionar sobre eso, porque fue un pensamiento que en una conversación con significado tuve ayer, y es, si otra persona, sea un amigo del trabajo, tu mamá, tu papá, tu esposo, un amigo de la vida, se toma 5 minutos de su tiempo para darte un consejo desde su propia experiencia personal, así no se conecte y no entienda tu vida y tu propia experiencia de vida, es porque ya tú eres importante para él. Entonces, lo primero que te diría es que decirle, no opines sobre mi vida. Lo primero que te invitaría es resignifica y valora el tiempo que esa persona dedicó para decirte algo. Porque si hoy está opinando sobre ti desde una sugerencia o un consejo es porque vales para él. Otro elemento importante para trabajar sobre esto es eh, no hacer juicios de valoración, no sabemos cuál es la intención del otro y es mejor partir de que la intención del otro es positiva, ¿sí? Pero si definitivamente tú te sientes incómoda con tanta opinión, puedes hacer un acercamiento y decirle a esta persona cosas como, digamos que esa persona se llama Susana,
y es una persona cercana a ti, puedes decirle algo como: Susana, valoro lo que hoy compartes o me compartes o opinas sobre mi vida, porque eso me permite darme cuenta de lo importante que soy para ti. En estos momentos realmente de esta experiencia que me estás comentando tú misma sobre mi experiencia, quiero vivirla y darle un significado yo sola. Y aunque hoy agradezco de corazón tu aporte, te pediría que me ayudas a respetar ese sentir o esa vivencia que hoy tengo. Y esa es una forma desde el lenguaje de bienestar de conectar al otro con decirle: valoro que te hayas tomado el tiempo, no te estoy juzgando, pero respeta mi sentir y respeta mi vivencia. ¿Listo? Entonces, esa es una pregunta. Otra pregunta que me hacen es: ¿qué tips nos podrías dar para relajación en momentos de estrés? Excelente pregunta. Y ahí hay muchos tips. Como les dije, es una de mis charlas más famosas ahorita, que ha tenido como mucha demanda, pero les comparto varios. Hay un tip que se llama, búsquenlo también en internet. Google es un gran consultor, a veces digo que es un partner interesante para mí. Un tip que se llama de respiración profunda. Básicamente es encontrar unos espacios de meditación en el día. No importa si eso son hacer yoga, respirar, orar para quienes son creyentes. Eso me decía una persona que quiero mucho y que está conectada. La herramienta está en tus manos, pero básicamente busca unos espacios para conectarte contigo mismo. Este tip de respiración profunda es 5 minutos, dedícate con la espalda recta contra la pared a inspira 4, retén 4 y bota 8, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes la necesidad de botar 8, tu mente tiene la oportunidad de que haya más flujo de sangre hacia el cerebro, porque realmente cuando tenemos estrés, nuestros vasos sanguíneos se comprimen y hay tensión muscular, eso es lo que ocurre, por eso nos da dolor en la cabeza, dolor en la nuca. Entonces, haz muchos ejercicios de práctica de respiración, también haz ejercicios de relajación muscular, pero también pausas mentales. Y tiene mucho que ver con programación neurolingüística. Muchas de las cosas que les dije aquí es con qué frase me levanto en el día y con qué frase me acuesto, tiene mucho poder para programar nuestra mente y controlar el estrés. ¿Listo? Otra pregunta que nos hacen por acá: un tip para hablar con adolescentes en momento de cuarentena sin chocar. Súper interesante pregunta, ya me la han hecho muchos padres de familia y les he dicho a quienes son papás, porque sé que hay muchos papás aquí conectados, lo importante de conectar con niños y adolescentes es hablarles en su lenguaje, ¿sí? No partir de que la conversación inicie desde nuestro propio lenguaje. Entonces, ven, ¿qué te pasa? Te veo aislado. Eso es un lenguaje desde el rol observador de la mamá, pero no desde lo que a ti, mamá, que me estás preguntando, básicamente cosas como acércate si lo ves todo el día en cama y de eso quieres hablar, de por qué pasa todo el día en cama, pero ves que le gusta, porque si está ahí es porque de pronto le gusta, acuéstate con él en la cama y dile: hijo, ¿qué sientes todo el día aquí? ¿Qué es lo rico que vives acá? Y empieza a conversar poniéndote en sus zapatos, ¿sí? Aquellos que ven mucho televisión, ¿qué programa favorito te gusta? Cuando ustedes logren primero generar conexión desde los intereses del otro, ahí se va a crear un vínculo de confianza que te va a permitir luego abrir, hablar. No sé si ahí me escuchan todos, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? No sé si me estén escuchando. Listo, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Entonces te va a permitir luego tener conversaciones diferentes con tu hijo adolescente, pero acércate ahí, desde el interés común. Aunque te cueste como mamá, ¿qué programa es el que más te gusta? Aunque tú no quieres que vea televisión. ¿Qué disfrutas de estar aquí en la cama y échate con él en la cama? Primero empieza a construir esos espacios de confianza para luego conversar. Bueno, no siendo más, creo que ya estuvieron, ya son todas las preguntas que me han compartido. Agradecerles también por sus valoraciones y por esta oportunidad también que generó un espacio distendido para mí y que le agradezco a la Feria del Hogar. Entonces, que tengan un excelente día cargado de energía positiva y muchas gracias a todos por el espacio y la oportunidad. Los dejo, que almuercen rico y que construyan rico de bienestar.